Aleluya, gloria al Señor. Que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amados hermanos, sea para con cada uno de ustedes. Me siento muy feliz, muy contento de poder estar en esta reunión. No cabe la menor duda en mi corazón de que el Señor Jesucristo algo tiene para nosotros con el poder de su palabra. Sé en esta preciosa noche, amados hermanos ministros que se hicieron presentes en este lugar, que la idea fundamental de nuestras vidas, o por decir la clave, el fundamento más bien de nuestras vidas, es la enseñanza que nos puede dejar la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con usted un mensaje precisamente basado en la hermosa palabra de Dios. En serio, hermanos, me siento muy privilegiado de poder dirigirme hacia un grupo de personas con un vasto conocimiento en la Sagrada Escritura, pero no hay maestro más grande como nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Juan 13:13, esas hermosas palabras de Jesús taladran nuestro corazón. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Yo creo que el Maestro aquí número uno es el Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a la porción bíblica, amados hermanos, antes de entrar al pan del cielo, quiero hacer una breve oración. Si me acompaña, ore a mi favor, pero también ore, mis amados hermanos, porque este mensaje llegue también no solo a nuestros corazones, sino al corazón de aquellos ministros, de aquellos que han sido llamados por parte del Señor Jesucristo a llevar el Evangelio de la paz, el Evangelio de salvación, que es el poder de Dios. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hagamos una pequeña oración intercediendo a nuestro Padre Celestial para que deposite una vez más de su sabiduría en nosotros para poder llevar esta hermosa palabra en nuestros corazones. Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, tú que estás en tu trono de gloria, venimos delante de tu presencia en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, glorioso Espíritu Santo, toda la gratitud de nuestro corazón es hacia ti. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Padre Celestial, será implantada en nuestros corazones. Te pedimos, Padre amado, que no solamente la escuchemos, sino que seamos hacedores, Padre, cumplidores de esta hermosa palabra que viene de tu corazón. Y yo te pido por cada uno de los ministros que están en esta noche, te pido por cada uno de los pastores, los evangelistas, predicadores, que hoy escucharán, Señor, el mensaje que tú pusiste en mi corazón, y por aquellos hermanos, aquellas hermanas que también nos están escuchando en esta hora a través de esta grabación, a través de esta predicación, Padre, te suplicamos por cada uno de ellos, Padre, aquel llamado que tú les has hecho en su vida, Señor Jesús, trata con sus corazones y trata con los nuestros. En el precioso nombre de Jesús, habla, Padre amado, que tus siervos escuchan. Gloria al Señor. Así como está de pie, mis amados hermanos, lo voy a invitar a que busque junto conmigo la epístola del apóstol Pablo escrita a Filemón. Vamos a ir a la carta a Filemón y vamos a ir al versículo 1 al versículo 3. Recordemos que Filemón no tiene capítulos. Como explicaba en antiguas oportunidades, cuando una carta o un libro carece del capítulo número 2, se dice que no es necesario escribir capítulo número 1, ya que este carece de un capítulo 2. Es decir, cuando no hay capítulo 2 en adelante, no es necesario separar un libro, una carta por capítulos. De manera que Filemón es una sola carta escrita, mis amados hermanos, en 25 versículos. Pero lo que vamos a leer ahora se encuentra en la carta a Filemón, desde el versículo 1 al versículo 3. Toda la gloria y todo el honor sea para nuestro Señor Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con un gloria a Cristo Jesús,
ocupe su lugar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Dios de Israel. Quiero predicar en esta hermosa noche, amados hermanos, queridos amigos, un mensaje que lleva como título: La iglesia que está en tu casa. ¿No es hermoso el mensaje? Digo, el título del mensaje: La iglesia que está en tu casa. Este título es tomado de la misma escritura que se encuentra en la carta a Filemón, en el versículo 2. La iglesia que está en tu casa. Nos enseña la palabra de Dios, amados hermanos, que en cierta ocasión el Señor Jesucristo dice que caminaba y predicaba el Evangelio de la paz por una región llamada Cesarea de Filipo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, allá cerquita del versículo 18. El Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y les comienza a preguntar: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle a nuestro Señor Jesucristo: pues fíjate que algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías, o otros dicen que eres alguno de los profetas. Y a continuación el Señor Jesús se dirige otra vez a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en Mateo 16, 18 viene un versículo clave. Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien, mi iglesia es propiedad privada de Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis amados hermanos, Jesús estaba transmitiendo una revelación maravillosa, no solo a Simón, hijo de Jonás, no solo a Pedro, sino en sí a todo aquel que ha aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Por ejemplo, Él está diciendo en esta ocasión que la iglesia de Dios, su pueblo, será edificado en el fundamento que es Cristo mismo. En esa roca quiere decir que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, el enviado de Dios. Sobre esta revelación, la iglesia de nuestro Dios, toda aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, toda aquella persona que es discípulo de Cristo, sería edificada precisamente en este fundamento de que Jesús es la roca eterna de salvación, que Jesús no solamente es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, sino es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, comenzamos a ver a través de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos que se comienza a formar la iglesia del Señor Jesucristo cuando nuestro amado Salvador asciende a los cielos, cuando regresa hacia su trono de gloria. Amén. Y comienza la iglesia a tener un crecimiento hasta el día de hoy. Han transcurrido más de 2000 años y la iglesia del Señor Jesucristo sigue caminando. Como dice ese corito hermoso: esta obra no va a parar, porque está fundada en el fundamento, en la roca eterna que es Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo la conforman todas aquellas personas que un día aceptaron el señorío y la salvación de Jesús en sus vidas. La iglesia de Jesucristo es toda aquella persona que es alumno de Cristo, que es discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces, a partir de ese crecimiento, nos muestra la palabra de Dios que era necesario perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y para esto Dios ha constituido a hombres y los capacita para que sean de edificación en el cuerpo de Cristo, así como está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. El apóstol Pablo dirige su carta a los Efesios, y en el versículo 11 está hablando de Jesús y dice:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 aclara el porqué: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otras traducciones dicen a fin de que maduren, está hablando en lo espiritual, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, esa iglesia de Cristo, ese cuerpo de Cristo, los miembros, los discípulos de Cristo iban a ser edificados. Para esto Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y así la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, comenzó a crecer. A partir de entonces y hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo sigue en aumento, sigue creciendo. Pero, mis amados hermanos, la gran mayoría de todos estos ministros que Dios levantó, que Dios constituyó, la gran mayoría que recibieron un llamado muy especial de Dios para trabajar en la obra del ministerio, no iniciaron precisamente dentro de un gran edificio, es decir, no comenzaron la obra, no comenzaron a ministrar dentro de una gran edificación. La mayoría iniciaron dentro de una casa. La mayoría comenzaron, mis amados hermanos, a ser discípulos en sus hogares. Damos gloria al Señor Jesús, que hemos visto testimonio, hemos escuchado testimonios de hermanos que tuvieron la oportunidad ya de ingresar en un establecimiento grande, o quizás relevaron a un pastor, quizás que se fue a la presencia del Señor y ellos siguieron en la obra, quizás ya tomaron la obra del ministerio con un edificio ya construido, pero gloria a Dios por ello. Y qué bueno, el Señor Jesús bendice de esa manera también. Pero la gran mayoría que han recibido un llamado muy especial por parte del Señor Jesucristo iniciaron dentro de una casa. ¿No es cierto? Muchos de los que están aquí, muchos de los que hoy están presentes o que tal vez nos están escuchando en esta hora, podrán experimentar o decir o dar el testimonio, es verdad. Ahora quizás tienes 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40 años en el ministerio, pero todo tuvo un comienzo. Al principio quizás no estabas congregándote en el edificio donde ahora se congregan. Quizás iniciaste en un apartamento, quizás iniciaste en alguna trailita, quizás iniciaste dentro de tu hogar, y así la experiencia se dice es de diferentes maneras. La mayoría empezaron en sus hogares, ¿correcto? Y mis amados hermanos, esto también es una tremenda bendición, pero se cae en la confusión creer que las paredes del edificio, de la construcción, del establecimiento donde nos congregamos, se cae en el error de decir que esa es la iglesia, cuando en realidad simplemente es un templo, es un lugar donde nos congregamos, pero la iglesia de Jesucristo la integra toda aquella persona que ha aceptado el señorío de Jesús en su vida, que ha aceptado al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único Salvador que tiene esta humanidad. Todo aquel que es alumno, todo aquel que es discípulo de Cristo, es constituido la iglesia de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, ya aclarando que la iglesia de Jesús fue constituida en la base, en el fundamento que es Cristo Jesús. Ya hemos hablado que Jesús, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de su cuerpo, es decir, de su iglesia, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tal cual como lo son algunos de los que están presentes. Pero mis amados hermanos, quiero decirle que la mayoría comenzaron durante su llamado dentro de su hogar, dentro de su casa. Es el caso de un siervo llamado Filemón. Filemón, mis amados hermanos, es un siervo al cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Pablo dirigido a Filemón, y cuando Pablo dice que Filemón es colaborador de ellos, es decir, de Timoteo y de Pablo, se está refiriendo a que Filemón también es un ministro puesto por nuestro Señor Jesucristo, un heraldo de la palabra de Dios, una atalaya de Cristo, alguien que pregona la hermosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dentro de su casa se encuentra a una hermana en Cristo llamada Apia. Siempre ha habido algún tipo de discusión de quién será esta hermana Apia o Apia, pero este no es el punto. También se encuentra un ministro llamado Arquipo.
Pablo lo señala diciendo: Arquipo es nuestro compañero de milicia. Quiere decir que Arquipo también es un ministro puesto por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue constituido también tanto Filemón, tanto Pablo como Timoteo, pero también Arquipo, dice el apóstol Pablo, él es compañero nuestro de milicia, es nuestro compañero de evangelismo, es decir, él también era un pregonero de la palabra de Dios. Nos referimos a Arquipo. Pero a continuación, el apóstol Pablo saluda a Filemón diciendo también que manda a saludar a la iglesia que está en tu casa. Y este es el punto central del mensaje, porque hay una iglesia de Jesucristo en nuestra casa. Muchos de los que estamos aquí, decía hace algunos minutos, comenzamos en nuestros hogares, comenzamos dentro de nuestra casa, pero muchas veces la iglesia de Cristo va más allá de un parentesco familiar. Toda aquella persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús, que ha tomado el señorío y la salvación de Jesucristo en su vida, forma la iglesia de Jesucristo. Muchos tuvieron la oportunidad de comenzar a trabajar durante la obra del ministerio dentro de una casa. Pasó el tiempo y muchas cosas ocurren. Ahora quiero entrar al cuerpo del mensaje. Y como punto número 1 voy a señalar: hay una iglesia de Cristo en casa de Filemón. Óigalo bien, no era cualquier persona que se encontraba dentro de la casa de Filemón, era ni más ni menos que la iglesia de Jesucristo. Todos los miembros de la familia de Filemón, todos los allegados a esta familia que se congregaban en casa de Filemón, formaban la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso bendecimos en grande manera y siempre vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo que bendiga de una manera muy especial a aquellos hermanos y hermanas que están trabajando en células, en hogares, porque hay una iglesia en tu casa. Gloria al Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo nos está asegurando que hay una iglesia de Cristo en casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 18, versículo 20, mis amados hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo señaló: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, cuando sentimos la presencia, mis amados hermanos, de Dios en nuestras vidas, estamos asegurándonos que es el mismo Salvador que habló aquellas hermosas palabras: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hasta el día de hoy sigue habiendo la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, sigue habiendo una bendición muy especial por parte de nuestro Dios hacia nuestras congregaciones, porque la iglesia de Cristo no son las paredes del establecimiento. La iglesia de Cristo no la forma un simple edificio, un templo. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos hermanos y hermanas que un día decidieron darle su vida al Señor Jesucristo, que decidieron que la sangre de Jesús limpiara todos sus pecados, que aceptaron el señorío y la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una iglesia de Cristo en casa de Filemón. Esto es interesante resaltarlo. Se encuentran algunos ministros, entre ellos Filemón y un hombre llamado Arquipo. Era un ministro que Dios lo había constituido. El punto número 2, miembros activos en casa de Filemón. Miembros activos en casa de Filemón. En el versículo 2 de esta carta a Filemón, como decíamos anteriormente, se señala el nombre de un ministro: Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pero también hay una iglesia que está en casa de Filemón, que no solamente lo conforma Arquipo y Filemón, sino todos los que se congregaban allí en el nombre de Jesús, todos los que decidían ser discípulos de Cristo. Esa era la iglesia que estaba en casa de Filemón. Pero estos miembros están activos, estaban ejerciendo el llamado que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas. Por eso decía al principio, Dios ha constituido apóstoles, ha constituido profetas, evangelistas, pastores e incluso maestros. Entonces, en Juan 15, 16, hay una hermosa promesa, más bien una declaración preciosa que sale del corazón del Señor Jesús hacia nuestras vidas. Dice en Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miembros activos en casa de Filemón que han reconocido que Jesús los ha escogido con un propósito muy especial. Nosotros, mis amados hermanos, hermanos ministros, hermanos pastores, evangelistas que se encuentran en esta noche, no decidimos seguir a Cristo porque esto fue lo que nos nació en el corazón. Primero el Señor Jesús nos escogió, fuimos escogidos del vientre de nuestra madre y luego Él puso el sentir en nuestro corazón, poder servirle de todo corazón y aceptar el llamado que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo a nuestras vidas. Pero como punto número 3, también hay miembros inactivos en casa de Filemón. Yo sé que algunos se van a sorprender en esta noche. Miembros inactivos en casa de Filemón es el punto número 3. ¿Qué ocurrió, mis amados hermanos? Resulta que en casa de Filemón, habíamos dicho, estaba la iglesia de Cristo. Como suele pasar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros templos, se encuentra la iglesia de Cristo, una congregación dentro de un templo, dentro de un establecimiento. Y de pronto vemos que hay miembros que están activos, que están al servicio del Señor Jesús, que se han santificado para ser vasos de honra en manos del Señor Jesús. Pero ahora encontramos miembros activos en casa de Filemón. Algo le ha pasado a un miembro, algo le ha pasado a un ministro que el Señor Jesús ha constituido, y es que no está ejerciendo el ministerio que el Señor Jesucristo le había dado. Usted va a decir cómo se puede comprobar esto. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, encontramos otra vez el nombre de Arquipo, aquel ministro que estaba en casa de Filemón. Arquipo también integra a la iglesia de Jesús que estaba en casa de Filemón. Colosenses 4, 17. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe esta carta y manda a decir, a exhortar a Arquipo diciéndole: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Lo ven? De pronto era activo en el ministerio Arquipo cuando se encontraba en casa de Filemón, como suele pasar en algunos de nuestros casos, en algunos de nuestros miembros, algunos de nuestros ministros, que recibimos el llamado, pero por una u otra causa pasa el tiempo, circunstancias, problemas, etcétera, etcétera, y de presto nos encontramos con que hay miembros, hay ministros que no están ejerciendo su llamado. La palabra de Dios dice que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo a todo el que ama lo disciplina. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que cuando hay una iglesia en nuestra casa, cuando hay una congregación en nuestros templos y vemos que hay un ministro que está ejerciendo su ministerio, pero de pronto se aleja, el Señor Jesús envía a tiempo su palabra porque Cristo es bueno. Cristo quiere corregir su vida. Cristo quiere que regrese otra vez. Hay gente que se culpa después de mucho tiempo no haber trabajado en la obra del Señor, pero Jesús está con los brazos extendidos para decirle: vuelve otra vez al ministerio que yo te di, porque Cristo no está interesado en nuestro pasado, está interesado en nuestro presente. Si tan solo pusiéramos otra vez nuestra mirada en el Señor Jesucristo, aquel Dios de amor y de misericordia que un día hizo un llamado muy especial en nuestras vidas. Resulta que Arquipo comienza a ser un ministro activo en casa de Filemón y después de un tiempo Dios lo manda a exhortar por labio del apóstol Pablo: díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Esa iglesia que estaba en casa de Filemón de pronto se sintió que uno de sus ministros no estaba ejerciendo su ministerio. Lo mismo ocurrió con Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Al principio Dios le dio una orden, le dio un llamado para ir a predicar a Nínive. Y dice la palabra de Dios que Jonás no hizo caso a lo que Dios le había mandado. Y ustedes saben la historia de Jonás. Pero de pronto nos vemos casi en similar situación Jonás con Arquipo, porque era alguien que no estaba cumpliendo su ministerio, su llamado. Pero al final de cuentas Jonás, otra vez exhortado por nuestro Dios, después de haberse arrepentido, hizo la voluntad de nuestro Dios. Ahora vemos una hermosa exhortación a Arquipo, a este hombre que era ministro en casa de Filemón. Él también forma parte de la iglesia de Cristo. Pero en Arquipo estaba si volvía a Cristo y cumplía su ministerio, o simplemente se alejaba de Cristo y desobedecía la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Ahora, como punto número 4, miembros tomando una decisión o ministros tomando una decisión. En Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, hay una hermosa parábola en la cual el Señor Jesucristo habla a nuestras vidas diciendo, ok, por un tiempo hice un llamado especial a tu vida, te alejaste y no volviste a trabajar, pero Jesús siempre está con los brazos extendidos para volver a recibirte y que sigas cumpliendo el ministerio que recibiste en el Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31. Cada miembro de la iglesia de Cristo, cada ministro puesto por nuestro Dios, tomará una decisión. Oigan lo que dice la parábola. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, esta es la clave, pero después arrepentido fue. Primero dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Alguien puede repetir conmigo? Pero después arrepentido fue. El arrepentimiento es clave, mis amados hermanos. Verso 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y a continuación el Señor Jesús hace una pregunta. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. El razonamiento, hermanos, la lógica nos indica que hay quienes han recibido un llamado muy especial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y siempre están diciendo, mañana me pondré a cuentas, mañana lo voy a hacer. Y así están diciendo. Pero hay otros que sin embargo dicen, ¿sabes qué? No quiero nada en el ministerio. Sé que un día serví en la obra del Señor, sé que un día fui un miembro activo, sé que un día fui un ministro usado por Dios, pero ya no quiero nada con Dios. Entonces comienza la crítica, comienzan a juzgarlo, comienzan a condenarlo muchas veces. El hombre, así somos por naturaleza. Pero hay un Dios de amor y de misericordia que te da todavía la opción de que si tan solo te arrepientas, si tan solo voltearas a ver otra vez a la cruz, al Señor Jesús, si pusieras tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, si razonas, si recapacitas y dices, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo no ejerzo el ministerio, pero dice la palabra de Dios que el arrepentimiento es fundamental, es clave. Este hombre dijo al principio, cuando su padre le dijo, ve y trabaja en mi viña, él dijo, no quiero, ya no quiero. Pero después dice, arrepentido fue. ¿Lo ven? Un ministro que piensa y sabe que en ello va su salvación también, para que no se pierda, mis amados hermanos, y venga al conocimiento de la vida eterna y pueda entrar en el reino de los cielos. Recapacita y dice, ¿sabes qué? Por mucho tiempo no le quise poner atención a la obra del ministerio, no quise cumplir. Llámele usted pecado, lo que usted quiera, lo que le es obstrucción para venir y cumplir otra vez el ministerio. Cuando uno se limpia, se santifica, una vez más uno vuelve a ser un vaso de honra en manos de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesús puso este mensaje en mi corazón. La iglesia que está en tu casa, porque en la casa de Filemón había no solamente Filemón como un ministro, sino también Arquipo. Y Arquipo hubo un tiempo que fue un miembro activo, pero después llegó a ser un miembro inactivo. El Señor lo manda a exhortar, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pero ahora Él va a tomar una decisión si sí o no. Por eso la parábola de estos 2 muchachos, que uno le dijo a su padre, sí voy a ir, pero nunca fue. Pero aquel que dijo al principio, no quiero, pero después se arrepintió y fue, ese fue el que hizo la voluntad de su padre. Ejemplos, desafortunadamente, hay muchos que le dicen al Señor Jesús, sí Señor, sí lo voy a hacer, y nunca lo hacen, nunca ejercen su ministerio, no cumplen, no se santifican. Pero hay gente que reconoce su condición de pecado, saben que están mal, que le han fallado a Dios. Mis amados hermanos, hay gente que en su corazón comienza a decir, Señor Jesucristo, por mucho tiempo yo no hice tu voluntad. Cuando hiciste el llamado a mi vida, yo no fui y lo atendí. Cuando tú llamaste a mi corazón y me dijiste que había un ministerio en la obra tuya, en la obra de Dios, en la obra del Señor Jesucristo, yo no atendía el llamado que tú me hiciste. Pero dice el Señor Jesucristo
que aquel hijo que le dijo a su padre, no quiero ir, se arrepintió y después fue. ¿Lo ven? Al Señor Jesucristo siempre le va a interesar el día de hoy en tu vida. El pasado, nadie vive del pasado. Como expliqué en alguna predicación hace algún tiempo, hay dos tipos de recuerdo, ¿correcto? Hay un recuerdo bonito donde dicen, recordar es volver a vivir. Recuerdos como cuando conociste a Cristo, cuando Él entró en tu vida por primera vez, quizás el nacimiento de tus hijos, la graduación, y así el día de tu bautismo, correcto, amén, hermano. Y así, mis amados hermanos, son recuerdos bonitos, pero hay recuerdos desagradables que nadie quiere volver a recordarlos, porque el simple hecho de recordarlos duele, amén. Y desafortunadamente hay ejemplos de malos recuerdos, pero ese no es el punto. El punto es, mis amados hermanos, que cuando uno recapacita, medita y dice, bueno, por muchos años no le servía al Señor Jesús, y quizás el hombre y la mujer, quizás ministros, quizás pastores te dijeron, te condenaron, te juzgaron, te criticaron, pero ¿sabes qué? Siempre en Cristo Jesús hay una nueva oportunidad. Siempre en Cristo Jesús está el paso decisivo hoy en esta noche en tu vida de poder decirle al Señor Jesús, aquí está mi corazón, y si un día yo te negué, y si un día yo no quise ir y acepté el compromiso que tú pusiste en mi vida, hoy quiero entregar mi vida al servicio tuyo. No importa tu edad, si tienes 20 años, si tienes 30 años, si tienes 40, 50 años, 60 años, no importa. Si un día Cristo hizo un llamado en tu vida y no reconociste la voz de Dios, no quisiste aceptar, o quizás por vivir en la ignorancia, en el pecado, quizás porque alguien te hizo daño, ya no seguiste en la obra del ministerio, quiero decirte en esta noche, si tan solo meditara, si tan solo recapacitara, el Señor Jesús está con los brazos extendidos para decirte, hijo mío, quiero darte una nueva oportunidad. Quiero darte una oportunidad de que me sirvas en la obra del ministerio. Si tan solo recapacitaras y cumplieras el ministerio que el Señor Jesús te dio, aleluya. En esta noche sé que la presencia del Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas, porque Cristo es bueno. En esta noche sé que el Espíritu Santo está redarguyendo corazones, y no importa donde nos están escuchando, la palabra de Dios llega a tu corazón, la palabra de Dios enseña tu vida, la palabra de Dios corrige tu vida, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Salvador. Algunos se jactan, mis amados hermanos, de que por años han trabajado en la obra del ministerio. Y digo se jactan porque creen que a través de obras van a ser más recompensados. Lo cierto, sí, mi amado hermano, nuestra humildad, la capacidad que el Señor Jesús nos dio, claro, cuando nos ponemos al servicio de Dios, será recompensada. Pero ¿saben qué? Hay un Dios que paga parejo a todos, aunque unos hayan trabajado 1 año, 10 años, Jesús da un solo pago, un pago maravilloso llamado vida eterna, y esa vida eterna tiene otro nombre, el nombre de Jesucristo, aleluya. El punto número 5 precisamente trata de eso, la gratificación para la iglesia que está en tu casa. Hay una gratificación cuando se trabaja para el Señor Jesucristo, y nos vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 8 al 16, la gratificación para la iglesia que está en tu casa. Si alguno dice, Señor Jesús, yo no te serví por años y desde ahora te voy a servir, ¿qué puedo hacer por ti? Sabes que el Señor Jesús tiene algo especial para tu vida. No te preocupes por lo que el enemigo ponga en tu corazón o lo que el hombre pueda poner en tu vida. El Señor Jesús igual puede usar tu vida. Vuelvo y lo repito, tu pasado no interesa, hoy interesa, si tan solo buscaras el rostro de Jesús, aleluya. Evangelio según Mateo, verso 8 al 16, gratificación para la iglesia que está en tu casa, alabado sea el nombre de Jesús. Todos conocemos esta parábola, amados hermanos, la parábola de los obreros de la viña, verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Oiga, ellos pensaban que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. ¿Lo ven? No importando las horas que trabajaron, se les pagó 1 denario a todos. Y esto es lo maravilloso, mis amados hermanos, que el Señor Jesús siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Por eso dije, hoy es el día importante en tu vida para que vuelvas otra vez al camino de la salvación.
Versículo 11. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. Mire estos ingratos lo que dicen. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último, a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En esta noche, hermanos ministros, queridos amigos que nos están sintonizando a través de este medio de comunicación, tú tienes dos opciones: o dejar que el hombre te siga criticando, juzgando y hasta condenando, y dejarte llevar por la influencia satánica, que el Señor Jesús lo reprenda, de que te diga al oído que ya no puedes hacer nada por la obra del Señor, que todo este tiempo que nos serviste al Señor Jesús de nada sirvió. Esa es una opción. La otra opción es de que hoy le digas al Señor Jesucristo: al igual que Arquipo, yo también hace tiempo inicié en una casa, hace tiempo inicié el ministerio que tú me llamaste, y yo lo rechacé por un tiempo. Ya no quise servir por meses, por años, y pasó el tiempo y no hice nada en la obra del ministerio. Todo fue al principio y después perdí mi tiempo. Pero hoy vengo a ti, Señor Jesús, para decirte: aquí están mis manos, aquí están mi cuerpo, aquí está mi ser, aquí está, Padre Celestial, haz de mí lo que tú quieras. Quiero decirte en esta hora, hermano ministro, que te alejaste del Evangelio de Jesús. Querido amigo que nos estás escuchando en esta hora, si alguien es el mejor alfarero de alfareros por excelencia, es el Señor Jesucristo, que cuando la vasija de barro se echó a perder en su mano, Él, como es el mejor de todos los alfareros, vuelve a hacer la vasija de barro que Él había propuesto hacer en su corazón. Tienes dos opciones: de perder tu salvación y perder todo el tiempo que nunca hiciste en la obra del Señor, o venir a los pies de Cristo, volver al camino de la salvación, al buen pastor, y que el Señor Jesús comience a hacer la obra que Él propuso para tu vida. La decisión la tomarás tú. Hay una iglesia que inició en tu casa, como la iglesia de Filemón, donde se encontraba un ministro llamado Arquipo. Arquipo fue un hombre activo, pero después fue un miembro inactivo, no estaba cumpliendo su ministerio, y el Señor Jesús lo exhortó. Ahora tú vas a decidir si quieres quedarte como Arquipo, que lo señala la palabra de Dios en Filemón, o simplemente quieres pertenecer a la iglesia que está en tu casa, la iglesia, tú formas la iglesia de Cristo, y decirle al Señor Jesús: aquí está mi vida, y ten la seguridad que el Señor Jesús restaurará tu vida. Póngase de pie en esta preciosa noche. Voy a concluir en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. Alabado sea el Señor Jesucristo. Salmos capítulo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Si tú lo crees en esta noche, levanta tus manos, puedes venir al altar. Si tú lo crees que el Señor Jesucristo cumplirá su propósito en ti, quieres arrepentirte y ven a los pies de Jesús, Jesús restaurará tu vida. Si me estás escuchando en esta hora y crees esta palabra, Salmo 138, 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Si hoy decides de todo corazón que no te importe tu pasado, Cristo comenzará a hacer de ti una nueva criatura. Volverás a trabajar en el ministerio cuando Cristo te haya limpiado una vez más. Y ahora sí, mis amados hermanos, muchos trabajaron mucho tiempo, pero también los que hoy vienen a los pies de Cristo, no importando si tienes 30, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, si tan solo te dejaras hacer una buena obra en manos del Señor Jesús, tendrás una recompensa igual de los que trabajaron desde hace mucho tiempo. Esto no quiere decir que el Señor Jesucristo es injusto. Esto quiere resaltar la misericordia, la piedad, la clemencia de Jesús para contigo.
Ministros que se alejaron del Evangelio de Cristo, que no están ejerciendo su ministerio, este es el momento indicado. Jesús está haciendo un llamado muy especial en tu vida. Jesús está tocando tu corazón. Todavía te está diciendo el Señor Jesucristo que te ama, que tiene misericordia de ti, que tú no conoces el grande amor que Jesús tiene por ti, ni tu imaginación puede comprender cuánto amor tiene Jesús por ti. Pero si hoy vuelves al buen pastor, si hoy decides de todo corazón rendirte a los pies de Jesús, apartarte del pecado, apartarte de la mundanalidad, Jesús creará en ti una nueva persona, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo cumplirá su propósito en mí.